Muy buenos días tengan todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy Rebeca Camacho Trujillo, nutrióloga de los deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 36 años y académico de la UNAM también desde hace 36 años. La charla de hoy se llama Ventajas de sustituir las carnes rojas por carnes de aves. Vamos a platicar justamente más que nada de lo que son las carnes de aves, como las conocemos preparadas, cuáles serían sus beneficios con respecto a otras carnes, como las carnes rojas, pero también que podemos caer en un truco de las forma de preparación de las carnes de ave, como serían los embutidos o las que están con cubiertas muy especiales, como las alitas de pollo y todo esto que a lo mejor nos engañamos y decimos es que como es pollo, pues es bajo en grasa. Entonces de eso es de lo que vamos a charlar, de los nuggets de pollo también, y pues espero que sea de su interés. Principales animales de granja, ya sabemos que hay varios, pero los que tradicionalmente o más se usan aquí en México, pues son comer los pollos, las gallinas, los puerquitos y las vacas o las terneras. Y entonces primero pues vamos a hablar en este caso de las carnes de aves. La carne de aves es rica en proteínas, también tiene minerales, tiene vitaminas, pero también varía según cada especie, porque aunque tradicionalmente lo que comemos más es el pollo, pues también en México y cada vez se está consumiendo más el pavo o guajolote y pues el pato casi no, pero sí hay otras aves. El gran aporte, tiene un gran aporte de proteínas, que esa es una de sus ventajas, que sí nos aporta bastante proteínas y proteínas de alta calidad, de lo que conocemos como pues el perfil de aminoácidos completo. También en general son bajas en grasa todas las carnes de ave y otra de sus ventajas, que es muy importante cuando hablamos de aves con respecto pues a las carnes de res sobre todo, pero aún así también le ganan a las de cerdo, es que son, digamos, más amigables con el ambiente. Se necesitan espacios más pequeños para producir los kilos de carne a partir de aves que los espacios que se necesitan para producir carne a partir sobre todo de vacas. Entonces, esa es otra de sus ventajas, que también van a ser amigables con el medio ambiente. Que tienen muchas vitaminas, pero sobre todo del complejo B, como la niacina, que también se conoce como B3, la cual es importante para el funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. La peridoxina o B6, que es esencial para la metabolización de nutrimentos y la síntesis de proteína muscular. Esta siempre viene ahí en los suplementos para los deportistas. La cobalamina, que es la B12, que sabemos que su carencia sobre todo nos va a causar anemia perniciosa. Entonces, tiene estas vitaminas y además del pollo, como decía, pues existen otras aves que se consumen cotidianamente. La gallina, la carne es más dura y fibrosa que la de pollo es más suavecita, pero su composición nutricional o nutrimental es muy similar. La gallina tiene un poco más de grasa que la carne de pollo, lo que aporta mucho más sabor y potencial a los caldos, entonces es más usada para preparar caldos la carne de gallina. Y es muy fácil a las aves, por eso también se puede decir que son magras, o que muy fácil se consigue la carne magra, porque básicamente es quitarles la piel y ya tenemos carne magra. Entonces, al quitar la piel de la gallina, pues ya desaparece la grasa. El pavo o guajolote se ha popularizado mucho, como les decía, en los últimos años, y se trata de una carne bastante magra, es la más magra de las aves, con un contenido elevado de proteínas. En proporción entonces, pues baja la grasa, tiene más proteínas. Resulta muy fácil de digerir porque contiene poco colágeno, o sea, poca fibra de la que
está formada por colágeno de ligamentos y demás, lo que lo hace pues muy recomendable para quienes tienen trastornos digestivos o en el caso, por ejemplo, del deportista. Hemos visto que las dietas para dar el peso pues deben ser unas dietas con poca fibra en cuanto a las carnes, y entonces pues la carne de pavo sería adecuada en estos casos. El pato también es de alta proteína, de alta calidad y alto en proteínas, pero de todas las aves es la carne con más grasa. Entonces, pues ahí hay que tenerle, comparado con el pavo, pues que es el que menos grasa tiene, este es el que tiene más grasa. Pero también si se le quita la piel, se tiene más grasa, ya que, menos grasa, ya que esta se concentra sobre todo en la piel y en el hígado. Ya sabemos que ahí hay algo muy feo que se hace con los patos para hacer el paté de hígado, y entonces que se les alimenta hasta crearles hígado graso. Entonces, pues el hígado, perdón, del pato puede tener mucha grasa. La perdiz, que pues en mi vida he comido perdiz, pero aquí pues también aparece en esta página, perdón, porque es una página española de la que empecé a sacar alguna información, y se caracteriza por su jugosidad y su sabor profundo. Les creemos que así ya de saber una perdiz. Es una de las carnes de ave con más proteínas, 23 gramos por cada 100 gramos de ave, y también es alta en hierro. Pues todas las carnes ya sabemos que son altas en hierro, pero se supone que esta es más alta en hierro referente a las otras aves. Su escaso contenido de grasa la convierte en una carne ideal para dietas de bajo aporte energético. Sin embargo, pues como no es tanto una costumbre aquí, seguramente su costo, no lo investiguen, pero seguramente su costo es elevado, y pues no son aves muy grandes, entonces seguramente pues se tienen que consumir muchas perdices para poder obtener carne suficiente, yo me imagino. Entonces yo creo que el costo-beneficio en cuanto al precio no ha de salir tan bueno, pero bueno, es alta en proteínas, alta en hierro y baja en grasa. Y entonces pasamos al siguiente punto. Más o menos ya vimos ahí las aves, sus propiedades, pero la preparación nos va a importar mucho. Vamos a preferir siempre prepararlos con, cuando es sobre todo en casa, pues con preparados que tengan poca grasa, como asado, que se preparan muy bien los pollos o los pavos enteros, los muslos, las alas a la plancha, las pechugas de pollo y pavo, las alitas también se pueden hacer a la plancha, al vapor, la carne de pavo y pollo, guisados, pues de ahí ya se pueden preparar en guisados las 4 carnes que vimos. Nos faltó ahí escribir el pato. Y en escabeche pues también se pueden preparar las 4 aves que vimos. En cambio tenemos otras preparaciones que pues no siempre son bajas en grasa, como el rostizado, que pues se le va untando grasa a la piel de la ave, y justamente lo que adquiere ese sabor sabroso va a ser la piel de la ave, y puede ser pues ahí si no la comemos completa pues va a tener más grasa. Si le quitamos la piel, nos quedamos con la carne con poca grasa, pero pues le quitamos el sabor de la preparación especial. Con mole, pues ya sabemos que lo que va a tener la grasa es el mole, pero pues hay ocasiones que hay que comer mole. Con una cubierta crujiente, como vienen todas estas, las alitas, los nuggets y los dedos de pollo, y que vamos a hablar más adelante de esta cubierta crujiente, y que ahí se incrementa la cantidad de grasa que nos aporta. Entonces, las ventajas de sustituir las carnes rojas por carnes de aves, pues vamos a hablar primero qué animales cuentan como carne roja, que sería lo primero que nos preguntamos. Porque siempre hay unas dudas, por ejemplo, si la carne de cabra o la carne de cerdo entra dentro de las carnes rojas. Y según la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, se entiende por carne roja toda la carne muscular de los mamíferos. Vamos a ver que hay un mamífero que es la excepción, pero sí entra aquí la de caballo, cabra, res,
res, ya sea de la res adulta o de la ternera, el cerdo, el cordero, el caballo y la cabra. Todos entran dentro de la carne roja. Entonces, aunque el cerdo lo vemos más clarito, la carne entra como carne roja. Y cuando se habla de carne blanca, se engloba sobre todo a todas las aves, entran en el grupo de carne blanca, ya sea pollo y pavo, pero también entra el conejo, aunque es un mamífero, entra en el grupo de carne blanca. Entonces ahí tenemos la carne blanca y la carne roja para hacer esta duda. El contenido nutricional de la carne varía según el animal de origen, pero también depende de la parte del animal que se consume, porque muchas veces simplemente decimos, pues la carne blanca es menos grasa que la carne roja. Y ahorita vamos pues a ver si de veras es cierto. Y más que nada va a ser, ahí está la fuente de la que se sacó esto hasta abajo de esta tabla, pero vamos a cortar la tabla para ver solo proteínas y grasas. Y ahí quedaría que vemos que viene, por ejemplo, chuleta de cerdo, costillas de cerdo, lomo de cerdo y panceta, que es el tocino. Y vemos que en proteínas, pues, está más o menos similar. Las costillas son las que tienen menos proteínas, pero en grasa, pues, obviamente el tocino tiene muchísima más grasa, es el que más grasa tiene. Incluso si lo comparamos con todas las demás carnes, es el que más grasa va a tener, y lo sabemos. En el sistema mexicano de alimentos equivalentes, el tocino entra en el grupo de las grasas. Entonces, grasas con proteína, pero grasa. Entonces, pues sí, vemos que varía la grasa. Por ejemplo, el lomo de cerdo tiene menos de la mitad que el tocino en cuanto a grasa. Si nos vamos a ternera costilla o ternera solomillo, vemos que en proteínas es muy similar, pero el solomillo otra vez pues tiene menos de la tercera parte, bueno, casi la tercera parte, perdón, de lo que tiene la costilla, sí, de la ternera. En cuanto al cordero, ahí está un poco más parecida a la grasa, pero tiene como la mitad, la costilla comparada con la pierna. En la vaca vemos, está en círculo, bueno, en recuadro, perdón, verde, porque es la que tiene más proteínas de todas las carnes. Si las vemos, es la que más proteínas nos da. Esto está en 100 gramos de carne. Y ya sea en bistec, en solomillo, pues tienen poca grasa, 3.9 y 5.8. El pavo tiene muslo 18.9 de proteína y 21.9 la pechuga. Sin embargo, aquí vemos que los más bajos en proteína serían el de cordero y la carne de conejo. Y en cambio, el muslo, la ternera o solomillo es baja en grasa, pero el pavo es la más baja en grasa. La pechuga de pavo es 1.2 gramos de, igual 1,2%, ya que este está en porcentaje, que esté en 100 gramos, da lo mismo, de grasa. Entonces, la carne de pechuga de pavo sí es la que tiene menos grasa. Pollo, muslo, 3.5 de grasa, pechuga, 4 gramos de grasa, y caballo, 21 gramos de proteína con 4.5 gramos de grasa. Conejo, poca proteína y pues más grasa que la de caballo, que la de pollo, o sea, como que el conejo no funciona tanto como una carne, aunque sea carne blanca. Entonces vemos que pues en proteínas sí va a ganar las carnes rojas, pero en grasas quien gana sobre todo es el pavo, pero la ternera, como les decía, no siempre podemos simplemente decir carne roja o carne blanca, sino que también depende de la parte del animal que estemos comiendo. Y en este caso, después de la del pavo, pues la más baja en grasa es la de ternera. Entonces sí podemos quedarnos con esta idea, y está el pavo ganador, y nos podemos quedar con esta idea de que sustituir las carnes rojas por carnes blancas
en general podríamos decir que tienen menos grasa, pero ya vimos que importan mucho los cortes, entonces no sería del todo la ventaja, aunque vemos que en general sí tienen menor grasa. Ahora, todas tienen igual de proteínas, las carnes blancas que las carnes rojas, ya vimos que las carnes rojas en general como que ganan un poquito en proteína por 100 gramos, y como les decía, en el ambiente pues sí ahí ganan las carnes blancas, porque aún los conejos pues se pueden criar en espacios más pequeños que los que se necesitan desde un cerdo a una vaca, una ternera, que necesitan espacios mucho más grandes para ser criados. Muy bien. Ahora, otra cosa que también seguramente han escuchado y que causó mucho revuelo, ya lo avisó desde antes, en el 2006, pero en el 2015 la OMS observó que el consumo de carne roja se clasifica como probablemente carcinógeno para los humanos basándose en evidencia limitada. Subrayo en evidencia limitada. ¿Qué es esto? Que pues hicieron metaanálisis, revisiones de muchas estudios que decían que relacionaban el consumo de carne roja con ser probablemente carcinogénico o carcinógeno, pero no, a la evidencia era limitada, no era al 100%. Y esto puede ser pues porque habría otros factores que intervenían en esas investigaciones y que por lo tanto no se podía asegurar al 100% que la carne roja tuviera que ver con esto. Sin embargo, y esta es la importancia de leer bien las letras pequeñas, la carne procesada, sea blanca o sea de roja, la carne procesada se clasifica como carcinogénica para los humanos basándose en evidencia suficiente. Ahí sí la evidencia era suficiente. ¿Y qué es la carne procesada? Pues en forma rápida tenemos los embutidos. Los embutidos son carne procesada y aquí está el pavo, el embutido de pavo, que decimos, ¿sabes que tiene todas las bondades? Tiene muchas proteínas, el que más bajo en grasa tiene. Sí, pero si nos lo comemos como el pavo de la Navidad o el pavo de Acción de Gracias en Estados Unidos o el pavo aquí en las fiestas, pero no el pavo cuando ya ha sido procesado y que es un embutido. El pavo cuando es un embutido sigue siendo bajo en grasa, pero ya por ser carne procesada, por tener este procesamiento para prepararse como embutido, ya tiene evidencia carcinogénica tanto como cualquier carne roja. ¿Sí? Entonces, esto es importante para diferenciarlos y ahí pues ya no tenemos una ventaja, ahí se elimina la ventaja del pavo sobre las carnes rojas. Estas asociaciones se contemplan sobre todo con el cáncer colonorrectal, básicamente es con el cáncer que está asociado el consumo de carnes procesadas al 100%, digamos, ¿okay? No al 100% nunca, pero a las carnes rojas, pues ahí está como que en duda. Y se consideran carnes procesadas, porque también podrían preguntar cuáles, a todas aquellas que pasan por procesos industriales a partir de distintas técnicas, como son salazón, ahumado, fermentación o cualquier otro sistema para mejorar el sabor. Todo esto son carnes procesadas y obviamente pues los embutidos, por más lindos que se ven en estas flores, son carnes procesadas. En la salazón ya sabemos que aquí el bacalao noruego pues sigue siendo carne procesada porque sufre un proceso de salación para preservarse, y también los procesos que tienen como objetivo que la carne se conserve durante más tiempo, como la salación, pero también las carnes enlatadas, sobre todo pues lo que yo he visto es salchichas enlatadas o embutidos enlatados, y pues todos los embutidos y los precocinados, que ahí ya llegamos, que todos estos tienen evidencia de que un alto consumo puede ser carcinogénico y bueno, me falta esta diapositiva. El riesgo asociado al consumo de carnes procesadas se debe principalmente al curado, a la salazón y al ahumado.
porque vimos que hay varios procesos, pero sobre todo es el curado, el que ha sido el proceso de salazón y el ahumado. ¿Por qué? Porque estos métodos pueden generar compuestos químicos dañinos para el ser humano, como las nitrosaminas. Las sustancias, estas nitrosaminas son sustancias que se forman cuando los nitratos y nitritos utilizados como conservadores reaccionan con las proteínas de la carne. Y entonces los estudios han demostrado que las personas que consumen frecuentemente carnes procesadas, como el jamón, las salchichas y la panceta o tocino, presentan una mayor incidencia de cáncer colorectal. Entonces, insisto, es esto lo que se ha visto en relación con nitritos y nitratos. Entonces pueden verlo si tiene esto como conservador o si ha sido ahumado, pues va a ser un problema de salud. Sin embargo, la OMS aclara que esto no significa que el consumo ocasional represente un riesgo inmediato. O sea, no porque ya comemos un sándwich de jamón, ya nos vamos a enfermar de cáncer, pero el problema surge con un consumo habitual y prolongado. Entonces, ahí yo siempre, por lo mismo, les hago hincapié que tienen que cambiar los sándwiches, que no solo el sándwich siempre va a ser de jamón, puede ser solo de queso, puede ser de frijoles, puede ser de huevo, de pollo, buscar otras preparaciones. Todo esto pues es que sepa bien frío, porque no lo vamos a comer frío, pero buscar cualquier preparación que sepa bien el sándwich frío en general y que no siempre sea de huevo. Esto lo habían mencionado en el 2006, cuando también empezaron con esto de las carnes procesadas, que la recomendación era no más de 2 veces a la semana el consumir las carnes procesadas. Estuve buscando si aparecía algo así en el 2015, no lo encontré, pero pues lo voy a buscar a ver si sigue esta recomendación de no más de 2 veces a la semana consumir carnes procesadas. Esto para prevenir el riesgo de cáncer relacionado con carnes procesadas, que insisto, da lo mismo si es la pechuga de pavo embutido. Que la clave entonces está en la moderación y en ser conscientes de los métodos de procesamiento que pueden afectar la salud a largo plazo. Muy bien. Y las carnes de aves procesadas, entonces tenemos otro tipo de procesamientos que, aunque no están relacionados con el cáncer, como serían todos los embutidos, pues tampoco son tan saludables, porque se incrementa mucho el consumo de grasa y en algunos casos de grasas trans. Los Tugger y los Finkers, que serían de pollo. Y en primer lugar, la puse porque es una pregunta que muchas personas me hacen o me dejan ahí cuando hablamos, por ejemplo, de pollo, que si de veras tienen pollo. Los nuggets o los fingers de pollo, dicen, ¿de veras tienen pollo? Bueno, los productos a base de pollo rebozado, como los nuggets o los fingers, son un clásico entre los ultraprocesados, ultracongelados, perdón, porque estos pues son una ventaja, sobre todo para las mamás que trabajan, que van y consiguen sus nuggets de pollo y los preparan, y ahora hasta tienen formas bonitas para los niños, para que sean muy atractivos para los niños. Y sobre todo en los últimos años se han popularizado más gracias a las freidoras de aire. Esto de que existan las freidoras de aire, que entonces pensamos ahí, bueno, perdón, el proceso es va a hacer que contengan menos grasa, ¿no? Al prepararlos ya no tenemos esa preocupación por que al freírlos tengan mucha grasa. Entonces esto se los ha popularizado, y estos productos tienen mala fama debido a que en el pasado solían elaborarse con carne separada mecánicamente, por lo menos así se llama en España, un ingrediente que generalmente no se puede llamar carne porque sus características son diferentes. La carne separada mecánicamente se obtiene a partir de la carne adherida a los huesos, aplicando alta presión y tamizándola. Es como la historia también de las salchichas, ¿no? Que dicen que ahí
mezclan con hueso y demás y todo, y no todas, o sea, hay historias que no son verdaderas, pero bueno, estos sí se preparaban por lo menos con esta carne separada mecánicamente, que tiene más calcio porque pues sí tenía parte de huesito, fracciones de huesitos, entonces tenía calcio, tenía más colágeno porque tiene los ligamentos que son los que adhieren los músculos del animal al hueso, pues estaban ahí presentes y entonces no todo era malo, tenían más calcio, tenían más colágeno, pero menos proteínas musculares. Y recuerden que el colágeno, el problema es que así como venía ahí, pues no es tan fácil digestión. El colágeno, para que se pueda digerir proveniente de las fibras de un animal, pues tiene que durar un proceso de cocción de al menos 1 hora en un medio muy ácido, o sea, como ponerle vinagre. Y lo recomendable cuando decimos sí, ya se fraccionó este colágeno, ya lo tenemos hidrolizado, pues son 4 horas de cocción. Entonces, aunque tenían más colágeno, pues no es tan digerible, por lo tanto, pues tenía menos proteínas y menos proteínas musculares, que son las que musculares del pollo, entonces más fácilmente se pueden absorber. Y por lo tanto, un menor interés nutricional y también un bajo aporte comercial. Entonces, como se empezaron a popularizar, pero empezó esta duda de si contenían pollo o no que contenían pollo, o cuánto de pollo tenían. Revisé esta publicación de Profeco, del laboratorio Profeco, que hacen investigación en varias marcas de las que se venden en México. Esta fue publicada en la revista del Consumidor de abril del 2021, entonces pues más o menos es reciente, pero hay que checar las etiquetas porque a veces después de las publicaciones o de las recomendaciones de los etiquetados, recuerden, muchas veces pues cambian un poco su composición para que no les pongan sellos o para mejorar realmente la venta de sus productos. Entonces esto de Profeco analiza los nuggets de pollo, dice, evaluamos varias marcas para saber qué ofrecen realmente. Entonces, ¿de qué están hechos los nuggets en México? Porque la otra, pues, mucha información, les digo, de España, pero aquí en México, pues tenemos que sí van a contener carne, pero en parte va a ser carne de pechuga de pollo en los productos de mayor calidad. Los nuggets pueden estar hechos principalmente de pechuga de pollo. Entonces, si es esto, hay que leer la etiqueta y cuando dice ingredientes, hasta al inicio debe de decir pechuga de pollo. Pero también puede decir carne de pollo procesada. En muchos casos se usa una mezcla de carnes diferentes, partes de pollo, incluyendo carne del muslo o de otros cortes menos costosos, y entonces teóricamente lo deben que reportar en la etiqueta, que muchas veces simplemente ponen como carne de pollo procesada, y que ya sabemos que entonces no va a ser solo carne de pollo, de pechuga de pollo, ¿sí? Entonces hay que leer la etiqueta y preferir los que al principio digan carne de pechuga de pollo. Ya si dice carnes de varias aves, pues ya sabemos que se incluyó perdiz en esta carne. Muy bien, aditivos en la carne. Puede ser esta carne, o sea, no, muchas veces, así como el atún, que vemos que el atún, pues para que mantenga la cantidad de proteínas, pero hace bajar un poco su costo, se le agrega proteína de soya. Igual a estos nuggets se les puede agregar proteína de soya, para mejorar sobre todo la cantidad de proteína que tienen cuando usan más carnes de estas procesadas y mejorar la textura. Otro aditivo a la carne, o sea, no a las cubiertas, sino a la carne, pues es almidón y harinas, utilizados para extender la carne y darle volumen, y aglutinantes como la goma guar, la goma xantana, para mantener todos estos ingredientes con los que se hace la mezcla, pues unidos, ¿sí? Entonces puede variar, todo esto puede contener la carne. Y obviamente condimentos y sabores como sal y especias para darle sabor, algunos sabores artificiales que pueden ahí ponerle, y el famoso glutamato monosódico,
extracto de levadura para realzar los sabores. Ya sabemos que el glutamato monosódico se agrega mucho para realzar los sabores, así como la sal, y entonces todo esto es lo que puede contener la carne. Que vamos a hacer una charla de estos aditivos. Bien, y conservadores para que dure más la carne, que aquí es donde otra vez caemos en el problema. Fosfatos que ayudan a retener la humedad, pero también nitritos y nitratos. Entonces estos nuggets de pollo también van a tener nitritos y nitratos, los mismos que los embutidos, utilizados para prolongar la vida útil del producto. Entonces, al igual que los embutidos traen nitritos y nitratos, y entonces caen dentro de esta clasificación de carne procesada con potencial cancerígeno. Entonces, lo mejor también, pues, no es abusar de los nuggets de pollo, de los dedos de pollo, de las alitas de pollo. Todo esto va a contener nitritos y nitratos como conservadores, pero pues tienen potencial cancerígeno. Entonces, pues, si celebraron el 14 de febrero con nuggets de pollo, con alitas, que diga que es lo que más hay, así como que restaurantes especializados en alitas de pollo, pues está bien, pero no pueden celebrar cada 14 de mes, bueno, cada 14 de mes tal vez sí, pero no todos, ¿en qué cayó? ¿El sábado? No todos los sábados del mes, o sea, no caer en que sea un exceso. Bien, el empanizado, ¿qué es lo que contiene? Bueno, tiene harina de trigo, que es la base, también pan rallado para darle la textura crujiente, almidón de maíz o de papa para estructurar y ayuda a prepararlo mejor. Aceite para freír, generalmente aceites vegetales como el aceite de soya, girasol o cánola, depende el aceite y también de si después los compramos y los freímos, en qué aceite los vamos a freír. Entonces, puede no ser la mejor opción, pero pueden ser una opción para tenerlos en el congelador y usarlos cuando no se tuvo tiempo, cuando no circuló el coche y no se tuvo tiempo de ir a comprar comida, pues se descongelan unos nuggets y ya se tiene ahí la comida. De este laboratorio Profeco, los mejores clasificados por Profeco, aclaro, esto es lo que dice Profeco, no nosotros. Bachoco Prácticos Nuggets Selectos, así es el nombre, tienen 65% de carne de pollo y solo 35% de otros ingredientes. Valley Foods tiene 64% de carne de pollo y 36% de otros ingredientes. Y esta marca son los que mayor proteína tienen según la clasificación de Profeco y menor porcentaje de grasa, igual según Profeco, menor porcentaje de hidratos de carbono como harinas, agregados, ya vimos, y menor contenido de energía, que esto pues sobre todo de grasas agregadas es lo que le daría energía de más. Bachoco Prácticos Nuggets de pechuga ya tienen menos carne, un porcentaje menor, pero tampoco es muy bajo, del 61% de carne. Y lo importante de estos son, de todos los que analizó Profeco, nos dice que es el de menor porcentaje de grasa saturada. Los Pilgrim Nuggets de pechuga de pollo tienen 55% de carne, 4% de piel, 41% de otros ingredientes. Estos, pues, está en el piel y al tener piel, pues obviamente son los que tienen mayor porcentaje de grasa. Pero si lo reportan en la etiqueta, entonces pues está bien porque son en carne, pero no baja en grasa, aunque sean de pollo, porque se incluyó la piel en su preparación. Y aquí nos saca insisto, esta tabla en la revista del consumidor de abril 2021, en la página 29, está esta tabla donde los va clasificando en verde, después pasa al amarillo y pasan al rojo, en cuanto a su cantidad de proteínas, de todos los nuggets congelados, y ahí vienen las marcas, 65% de proteínas, 64, 61, y después los que menos tienen, y aquí aparece uno que tiene solo 20% de proteína de pollo, entonces pues estos como que no están tan recomendados, porque tienen poquita proteína y ya están aquí en el valor rojo, ¿sí? Ahí lo pueden revisar.
revisarlo, insisto, en esta revista del consumidor de abril del 2021. Y también nos habla de los nuggets que se compran ya preparados en diferentes lugares. Así se compraron en estos restaurantes donde los venden en forma especializada, y pues ahí nos ponen desde los precios y el porcentaje de grasa, que vemos el más bajo de porcentaje de grasa es y hay, sin embargo, el más alto en proteína. Perdón, es que aquí me estorba esto. La proteína también es el más bajo de grasa, obviamente, y por lo tanto el porcentaje mayor de proteína. Pero pues también este es el segundo en precio. Sí, el segundo, no, el tercero en precio por 100 gramos de producto. Y pero pues está bien porque es el de más proteína y menos grasa. Entonces ya ustedes pueden consultarlo ahí y ver cuál les conviene más consumir. Bien, en los nuggets caseros podemos obviamente controlar mejor la calidad de los ingredientes. Ya los que se preparan en casa pues se pueden hacer solo de pechuga de pollo, o ahí sí de pechuga de pavo, pero no del embutido, sino de la pechuga del pavo que compremos, y hacer unos nuggets muy bajos en grasa y en freidora de aire, y quedan bajos en grasa y más ricos. Claro que hay que tener el tiempo para prepararlos. Entonces, bueno, los embutidos de ave también son procesados, pero la recomendación que nos dan en esta revista es elegir los que digan que tienen un contenido de carne superior al 90%, entonces hay que revisar los embutidos, sea del embutido que sea, el que tiene un valor mayor al 90%, y evitar los que indican producto cárnico, ya que suelen ser procesados con alta cantidad de sodio y grasas saturadas. Cuando dice producto cárnico en lugar de carne, ya sabemos que puede ahí tener una mezcla hasta de, pues de la piel, y entonces pues va a tener más grasas y más grasas saturadas. El contenido de sal debe ser inferior a 1.2 gramos por cada 100 gramos de producto para prevenir problemas como hipertensión y problemas cardíacos. Y entonces, ¿qué sería? Bueno, ¿cómo sería la conservación en casa de la carne procesada? Porque también esto me han llegado a preguntar cuando he mencionado alguna vez el pollo. Bueno, en crudo dura en el refrigerador entre 1 y 2 días, sin problema. Vamos al súper o a la pollería y compramos el pollo, y dura en el refri sin problema 1 o 2 días. Hay que intentar que sea en un envase cerrado en el que viene, pero en la pollería pues no viene en envase cerrado. Entonces hay que meterla a un recipiente hermético para que tenga la menor probabilidad de contaminarse con otras cosas que hay en el refri. Nunca debe de lavarse con agua ni estar en contacto con otros alimentos, insisto, para evitar contaminación cruzada. Se puede, ya cocinada, cuando se cocina, pues puede conservar de 3 a 4 días en un recipiente hermético, igual en el refrigerador. Entonces sí se puede cocinar el sábado y pues durar sin problema hasta para el martes. Guardada ahí en un recipiente hermético, ya cocinada. Y cuando está congelada, para evitar las quemaduras por congelación que provocan manchas secas, blanquecinas o grisáceas, lo mejor es envolverla en bolsas de congelación y aprender realmente a congelarlas, porque es todo un arte. No basta con meterla al congelador y que ahí se quede, sino que aprender cómo se congela mejor la carne. Pero congelada ya dura, en crudo puede durar hasta 12 meses. Cocinada, cuando se congela en crudo, ya cocinada y se congela entre 2 y 3 meses. Y para descongelar, recuerden que siempre es mejor descongelar dentro del refrigerador, no afuera, porque cuando está fuera del refrigerador y tiene contacto con algunas bacterias, estas se empiezan a reproducir ahí en la carne mientras se va descongelando, mientras que si la tenemos en el refrigerador se descongela sin que puedan crecer las bacterias. Bien,
hay que tener, si al ir a cocinarla desprende un olor desagradable, tiene una babilla viscosa, un color gris verdoso, hay que descartarla, ya no sirve. Y también recordar que la manipulación de la carne, de toda la carne en general, pero bueno, estamos hablando de la de pollo, es importante utilizar tablas y cuchillos diferentes que los utilizados para otros ingredientes, como vegetales, sobre todo si estos se van a comer crudos, o sea, cuando cocinamos cortamos, perdón, los vegetales, pueden, y si los cortamos antes de lavarlos, peor aún, que están ahí, pueden dejar rastros de bacterias en la tabla, y si ahí mismo cortamos las carnes, pues se pegan a esas carnes y ya estamos contaminando la carne. Entonces, siempre usar tablas diferentes cuando vamos a cortar carnes, cuando vamos a cortar verduras, cuando vamos a cortar frutos, usar tablas y cuchillos diferentes. Entonces, esas serían las recomendaciones finales. Y las ventajas, pues, podría ser menos grasa, dependiendo de la parte de la carne que nos comamos, pero sobre todo el consumir las frescas es lo mejor, sea del animal que sea, y evitar o no exagerar en el consumo de los embutidos y de las carnes, sea cual sea su origen o su color, blanca, roja o intermedia, carnes muy procesadas. Preferir las versiones frescas, preferir las versiones magras. Muy bien, pues llegamos al fin de esta charla más de nutrición y deporte. Agradezco a la producción que permiten que esto sea posible. Nos vemos la próxima vez. Ahí está mi correo para cualquier duda, sugerencia, pues me la pueden dejar enviar ahí por correo. Hasta el próximo martes. El próximo martes va a estar una invitada, la nutróloga Brenda Aguilar, con una charla muy interesante sobre preentrenos. Entonces, nos vemos en 15 días.